en las calles olvidadas de un barrio humilde, donde la devoción a la Virgen de Guadalupe se mezcla con las luchas diarias de la gente común, ocurrió un evento que cambiaría para siempre la vida de un hombre. Esta es la historia de Roberto Méndez, un hombre que creyó estar por encima de toda consecuencia, que pensó que la vida de los más indefensos no tenía valor, y que descubrió de la manera más dolorosa que existe una justicia más allá de la terrenal. ¿Qué sucede cuando la crueldad gratuita encuentra su juicio? ¿Cómo responde el cielo ante el sufrimiento de los inocentes? Esta narración te llevará por un viaje de oscuridad, arrepentimiento y la búsqueda desesperada de perdón. ¿Estás listo para descubrir cómo la Virgen de Guadalupe interviene en el destino de aquellos que causan dolor sin razón? Sigue leyendo y adéntrate en esta historia que te hará reflexionar sobre cada una de tus acciones. La noche había caído sobre el barrio de San Miguel como un manto pesado y oscuro. Las calles, normalmente bulliciosas durante el día con vendedores ambulantes, niños jugando y vecinos conversando en las esquinas, ahora yacían sumidas en un silencio inquietante. Solo el zumbido ocasional de algún poste de luz defectuoso y el ladrido lejano de perros callejeros rompían la quietud de aquella fría noche de febrero. Roberto Méndez conducía su camioneta negra Ford por la avenida Insurgentes con las manos apretadas al volante. Sus nudillos estaban blancos de la tensión y su mandíbula apretada revelaba la tormenta que rugía dentro de él. Tenía 42 años, pero esa noche parecía haber envejecido una década entera. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, ahora mostraba arrugas profundas de preocupación y una expresión amarga que no le era característica. El día había sido un desastre absoluto. Comenzó con una discusión terrible con su esposa, Lucía, por la mañana. Ella había descubierto que Roberto había gastado casi todo el dinero destinado para la renta del mes en las máquinas tragamonedas del casino local. No era la primera vez. Durante los últimos 6 meses, Roberto había desarrollado una adicción al juego que estaba destruyendo lentamente todo lo que había construido en 20 años de matrimonio. «Eres un irresponsable», le había gritado Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué vamos a comer? ¿Cómo voy a pagar la escuela de los niños? Ya no te reconozco, Roberto. ¿Qué te pasó? ¿Dónde está el hombre con el que me casé?» Roberto había intentado defenderse, inventar excusas, prometer que esta sería la última vez, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban huecas. Había hecho las mismas promesas demasiadas veces. Lucía finalmente le había dado un ultimátum sano: o buscaba ayuda profesional para su adicción, o ella tomaría a sus 3 hijos y se iría a vivir con su madre. Después de la pelea, Roberto había salido de la casa dando un portazo. En lugar de ir al trabajo en su taller mecánico, se había dirigido directamente al casino. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia allí, susurrándole promesas de grandes ganancias que compensarían todas sus pérdidas anteriores. Solo una vez más se decía a sí mismo: «Esta vez será diferente. Esta vez recuperaré todo, pero no fue diferente». En el transcurso de 5 horas, Roberto había perdido otros 3,000 pesos que había tomado prestados de su hermano con la excusa de que necesitaba comprar repuestos para el taller. Cuando finalmente salió del casino al atardecer, no solo estaba en bancarrota, sino que también había traicionado la confianza de su hermano, la última persona en su familia que todavía creía en él. Ahora, conduciendo por las calles vacías del barrio, Roberto sentía como si todo su mundo se estuviera derrumbando. La vergüenza, la culpa y la rabia se mezclaban en su pecho formando un cóctel tóxico de emociones que apenas podía contener. Estaba furioso consigo mismo, pero también con el mundo entero. ¿Por qué la vida era tan injusta? ¿Por qué él no podía tener suerte como otros? ¿Por qué todo lo que tocaba se convertía en cenizas? El vecindario de San Miguel era uno de esos barrios olvidados por las autoridades. Las calles estaban llenas de baches, muchos de los postes de luz no funcionaban y la basura se acumulaba en las esquinas porque el servicio de recolección era irregular. Pero lo que más caracterizaba a San Miguel era su devoción a la Virgen de Guadalupe. En casi cada casa había un altar dedicado a la Morenita del Tepeyac. Las paredes exteriores estaban decoradas con murales de su imagen, y en cada esquina importante del barrio había un pequeño santuario donde los vecinos dejaban flores, velas y oraciones. La misma avenida Insurgentes
por donde Roberto conducía ahora, tenía un gran mural de la Virgen de Guadalupe pintado en el costado de una tienda de abarrotes. Medía casi 3 metros de altura y había sido pintado hacía 10 años por un artista local que había fallecido poco después. Los vecinos consideraban ese mural como un tesoro sagrado del barrio y lo mantenían limpio y decorado con flores frescas cada semana. Roberto pasó frente al mural sin siquiera mirarlo. Aunque había sido criado en una familia católica y su propia madre había sido una devota de la Virgen de Guadalupe, hacía años que había dejado de ir a misa o rezar. Si Dios existiera, pensaba amargamente, no permitiría que mi vida fuera un desastre. Eran casi las 11 de la noche cuando Roberto giró hacia la calle secundaria que lo llevaría eventualmente a su casa. No tenía prisa por llegar, no quería enfrentar la mirada decepcionada de Lucía ni las preguntas inocentes de sus hijos sobre dónde había estado todo el día. Conducía lentamente, con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío de la noche le golpeara el rostro. Fue entonces cuando los vio, en la esquina de la calle de las Flores con Avenida Morelos, justo debajo de un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. 3 perros callejeros dormían acurrucados uno junto al otro sobre el asfalto. Eran animales flacos y desnutridos. Claramente perros abandonados que habían formado una pequeña manada para sobrevivir en las duras calles del barrio. Sus pelajes eran de colores dispares. Uno era café con manchas blancas, otro completamente negro, y el tercero tenía un color rojizo desteñido. Dormían profundamente, exhaustos después de un día de buscar comida en los basureros y evitar los peligros de la calle. El asfalto todavía conservaba algo del calor acumulado durante el día, y los perros habían buscado instintivamente ese pequeño confort en medio de la noche fría. Se habían acurrucado formando casi un círculo perfecto, con sus cuerpos delgados presionados unos contra otros para compartir calor. Uno de ellos tenía la cabeza apoyada sobre el lomo de otro. Era una imagen que habría conmovido a cualquier persona con un mínimo de compasión. Roberto los vio desde lejos. La luz de sus faros iluminó sus formas dormidas cuando todavía estaba a unos 50 metros de distancia. Tuvo todo el tiempo del mundo para reducir la velocidad, para tocar el claxon y asustarlos para que se movieran, para simplemente desviar su camioneta hacia el lado izquierdo de la calle donde había espacio suficiente, para pasar sin acercarse a ellos. Pero no hizo nada de eso. En cambio, algo oscuro y cruel se apoderó de él en ese momento. Era como si toda la rabia, la frustración, la autocompasión y el odio que había estado acumulando durante todo el día necesitaran un escape, una víctima. Y ahí estaban esos 3 perros indefensos, ajenos a su destino, durmiendo pacíficamente en la calle. Son solo perros callejeros, pensó Roberto con desprecio. Nadie los va a extrañar, nadie se preocupa por ellos. En algún rincón profundo de su conciencia, una voz pequeña y desesperada gritaba que esto estaba mal, que no era él, que debía detenerse. Pero Roberto sofocó esa voz. Apretó el acelerador en lugar de pisar el freno. Su camioneta aceleró, el motor rugió en la noche silenciosa y se dirigió directamente hacia los perros dormidos. El perro negro fue el primero en despertar. Alertado por el sonido del motor acercándose, levantó la cabeza confundido, sus ojos brillando, reflejando la luz de los faros. En ese segundo final, antes del impacto, el animal comprendió el peligro. Intentó levantarse, intentó ladrar una advertencia a sus compañeros, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal y sickeningly real. Roberto sintió cuando las llantas de su camioneta pasaron sobre cuerpos que se retorcían. Escuchó 2 aullidos agónicos que cortaron la noche como cuchillos. El sonido era tan lleno de dolor y sorpresa que por un momento penetró la armadura de indiferencia que Roberto había construido alrededor de su corazón. Pero solo por un momento Roberto no frenó. De hecho, aceleró aún más. Miró por el espejo retrovisor y vio en la distancia las formas de 2 perros retorciéndose en el suelo bajo la luz parpadeante del poste. Uno de ellos, el de color café, había logrado arrastrarse hacia la acera, dejando un rastro oscuro detrás de él. En el otro, el perro negro, yacía inmóvil en medio de la calle. El tercero, el rojizo, había logrado saltar justo a tiempo y ahora corría despavorido hacia un callejón lateral. Roberto apartó la vista del espejo y siguió conduciendo. Su corazón latía rápido
no de horror o culpa, sino de una extraña mezcla de adrenalina y algo que casi podría describirse como satisfacción oscura. Por un momento, había tenido control absoluto sobre algo. Había ejercido poder sobre seres vivientes. En su mente distorsionada por la rabia y la autodestrucción, ese acto cruel le había proporcionado un alivio retorcido. Nadie lo sabrá, se dijo a sí mismo, nadie los vio. Son solo perros callejeros. Pasan estas cosas todo el tiempo. Pero Roberto estaba equivocado. Alguien sí lo había visto, desde su ventana en el segundo piso de un edificio deteriorado que daba a la esquina. Doña Esperanza Rojas, una mujer de 75 años que sufría de insomnio, había presenciado todo. Había visto cómo la camioneta negra se acercaba, cómo aceleraba en lugar de frenar y cómo atropellaba deliberadamente a los pobres animales. Aunque la distancia y su vista débil no le habían permitido ver claramente la placa de la camioneta, había visto suficiente. Con manos temblorosas, doña Esperanza se persignó 3 veces. Luego caminó lentamente hacia su pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, que ocupaba un lugar prominente en su sala. El altar estaba siempre decorado con flores frescas, velas de colores y una imagen grande de la Virgen rodeada de fotografías de familiares fallecidos. Doña Esperanza encendió 3 velas nuevas con manos que todavía temblaban por lo que había presenciado, se arrodilló frente al altar, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas, y comenzó a rezar con una intensidad que no había sentido en años. Virgencita Santau, susurró con voz quebrada. ¿Has visto lo que ese hombre malvado ha hecho? ¿Has visto cómo lastimó a tus criaturas inocentes sin ninguna razón? Por favor, madrecita, no dejes que esta crueldad quede sin castigo. Tú que proteges a los indefensos, tú que ves todo desde el cielo, haz justicia por esos pobres animalitos. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de doña Esperanza mientras rezaba. Había alimentado a esos 3 perros durante meses. Cada noche bajaba con sobras de comida y un tazón de agua que dejaba en la esquina para ellos. Los había visto crecer desde cachorros flacos y asustados hasta convertirse en una pequeña familia que se cuidaba mutuamente. No eran sus mascotas oficialmente, pero los amaba como si lo fueran. Pido justicia, Virgencita, continuó doña Esperanza, que ese hombre aprenda que no puede causar dolor sin consecuencias, que sienta en su propia carne lo que hizo sentir a esos inocentes, que la vida le enseñe que todos los seres merecen compasión y respeto. En las velas en el altar parecieron brillar con más intensidad por un momento. Aunque no había ninguna corriente de aire en la habitación, doña Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que su oración había sido escuchada. Después de terminar sus oraciones, doña Esperanza bajó las escaleras lentamente, apoyándose en el barandal. Salió a la calle con una linterna y una manta vieja. El perro café todavía respiraba, pero estaba gravemente herido. Doña Esperanza lo envolvió cuidadosamente en la manta y llamó a un vecino que tenía auto para que le ayudara a llevarlo a una clínica veterinaria de emergencia. El perro negro no había tenido tanta suerte. Había muerto instantáneamente por el impacto. Doña Esperanza lloró sobre su cuerpo inmóvil antes de cubrirlo con respeto y pedir ayuda para moverlo de la calle. Mientras tanto, Roberto había llegado a su casa. Era una construcción modesta de 2 pisos pintada de un amarillo desteñido, con un pequeño jardín frontal que Lucía mantenía lleno de macetas con flores. La camioneta de Roberto estaba estacionada en la entrada y todas las luces de la casa estaban apagadas excepto la de la sala. Roberto apagó el motor pero no bajó inmediatamente. Se quedó sentado en la oscuridad del interior de su vehículo, mirando fijamente la puerta de su casa. Sabía que Lucía lo estaba esperando despierta, y sabía también que tendría que enfrentar sus preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Por qué llegaba tan tarde? ¿Había ido al casino otra vez? Por un momento, Roberto consideró simplemente arrancar el auto de nuevo y conducir lejos. Tal vez a un motel barato donde pudiera dormir y no tener que enfrentar la realidad de su vida destrozada, pero sabía que eso solo pospondría lo inevitable. Con un suspiro pesado, finalmente salió de la camioneta. Cuando cerró la puerta, notó algo que hizo que su estómago se retorciera. Había sangre en la llanta delantera derecha. No mucha, solo unas pocas manchas oscuras que eran apenas visibles en la noche, pero estaban ahí,
evidencia silenciosa de lo que había hecho. Roberto miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que ningún vecino estuviera despierto y observando, luego tomó una manguera del jardín y rápidamente lavó la llanta, observando cómo el agua rosada corría por la alcantarilla. Cuando terminó, guardó la manguera y finalmente entró a su casa. Lucía estaba sentada en el sofá de la sala, todavía vestida, aunque eran casi las 12 de la noche. Tenía una expresión en su rostro que Roberto no podía descifrar completamente, una mezcla de cansancio, decepción y algo más. ¿Era miedo? ¿Preocupación? ¿Dónde estabas?, preguntó ella con voz tranquila, demasiado tranquila. Conduciendo, respondió Roberto, evitando su mirada. Necesitaba pensar. ¿Fuiste al casino? Roberto no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Lucía cerró los ojos y suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. Roberto, mañana tengo una cita con un abogado, dijo finalmente. Voy a iniciar los trámites de separación. No es una amenaza ni un ultimátum. Es una decisión que ya tomé. Esto se acabó. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, aunque había sabido que este momento podría llegar. Escucharlo dicho en voz alta lo hizo terriblemente real. Quiso argumentar, quiso prometer cambiar, quiso rogarle que le diera una oportunidad más, pero las palabras no salieron. En algún lugar profundo dentro de él, sabía que Lucía tenía razón. Sabía que la había perdido, que había perdido todo. Lucía se levantó del sofá y caminó hacia las escaleras. Antes de subir, se volteó para mirarlo una última vez. No sé qué te pasó, Roberto. No sé dónde está el hombre del que me enamoré, pero espero que algún día lo encuentres de nuevo por tu propio bien. Con esas palabras, Lucía subió las escaleras, dejando a Roberto solo en la sala oscura. Él se dejó caer en el sofá que su esposa acababa de abandonar, todavía tibio por su cuerpo. Cerró los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía la imagen de esos perros durmiendo pacíficamente en la calle, veía el momento del impacto, escuchaba esos aullidos agonizantes. ¿Qué he hecho?, susurró Roberto en la oscuridad, pero no estaba seguro de si se refería a los perros, a su matrimonio o a toda su vida en general. Arriba, en el pequeño altar que Lucía mantenía en su habitación, dedicado a la Virgen de Guadalupe, una de las velas que había estado encendida se apagó repentinamente sin razón aparente, dejando un rastro de humo que se elevaba en la oscuridad como una oración silenciosa hacia el cielo. Roberto despertó en el sofá de la sala, con un dolor terrible en el cuello y la espalda. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las cortinas, creando patrones de luz y sombra en el piso de baldosa. Por un momento, sintió la desorientación típica de despertar en un lugar inesperado. Pero luego todo volvió a él como una avalancha: la pelea con Lucía, el casino, los perros, la amenaza de divorcio. Se incorporó lentamente, frotándose el cuello adolorido. La casa estaba silenciosa de una manera inquietante. Miró el reloj de pared y vio que eran las 7:30 de la mañana. Normalmente a esta hora, la casa estaría llena de actividad. Lucía preparando el desayuno, los niños preparándose para la escuela, el sonido de la televisión, las voces, pero hoy no había nada de eso. Roberto se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Sobre la mesa había una nota escrita con la letra elegante de Lucía. La tomó con manos temblorosas y leyó: Anne, Roberto y mí, llevé a los niños a casa de mi madre. Necesitamos espacio. La cita con el abogado es hoy a las 3 de la tarde. Te avisaré que decidamos. Por favor, no intentes contactarme hoy. Necesito tiempo para pensar. Lucía. Roberto arrugó la nota en su puño y la tiró sobre la mesa. Una parte de él quería gritar, romper algo, descargar toda su frustración, pero otra parte, una parte más profunda y más oscura, solo sentía un vacío que crecía como un agujero negro dentro de su pecho. Se dirigió al baño para lavarse la cara. Cuando se miró en el espejo, casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, su cabello estaba despeinado y grasiento, y parecía haber envejecido años en una sola noche. Pero lo más perturbador era la expresión en su rostro, en vacía, hueca, como si algo esencial se hubiera apagado dentro de él mientras echaba agua fría en la cara. Roberto sintió un dolor agudo en su pierna derecha. Bajó la mirada y vio un moretón grande y oscuro en su pantorrilla, que definitivamente no había estado ahí,
Ayer era extraño. No recordaba haberse golpeado en ningún momento. Tocó el moretón suavemente y sintió dolor punzante. El área estaba hinchada y caliente al tacto. Debe haber sido anoche, murmuró para sí mismo, aunque no podía recordar ningún momento en que se hubiera lastimado la pierna. Roberto se vistió rápidamente con la misma ropa del día anterior y decidió ir a su taller mecánico. Tal vez sumergirse en el trabajo lo ayudaría a no pensar, a escapar, aunque fuera temporalmente, de la realidad de su vida destrozada. Además, si iba a tener que buscar un abogado para contrarrestar el divorcio de Lucía, necesitaría todo el dinero que pudiera ganar. Salió de la casa y caminó hacia su camioneta. La mañana era clara y fresca, típica de febrero en la región. Los vecinos ya estaban despiertos, algunos barrían sus entradas, otros se dirigían al trabajo, y los niños caminaban en grupos pequeños hacia la escuela. Roberto subió a su camioneta y giró la llave en el encendido. El motor tosió una vez, 2 veces, pero no arrancó. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Esta vez el motor ni siquiera tosió. Solo hubo un clic débil y luego nada. No puede ser, murmuró Roberto. Había revisado la batería y el motor la semana pasada, y todo estaba en perfecto estado. Él era mecánico. Después de todo, su camioneta era siempre la más cuidada porque la usaba como ejemplo de su trabajo. Salió y abrió el capó. Todo parecía estar en orden a primera vista. La batería estaba bien conectada, no había cables sueltos, no había fugas visibles. Roberto intentó arrancar el motor de nuevo, pero nada sucedió. Frustrado, tuvo que llamar a su socio Javier para pedirle que viniera a recogerlo. Mientras esperaba, decidió limpiar su camioneta para mantener sus manos ocupadas. Tomó un trapo del garage y comenzó a limpiar las ventanas. Fue entonces cuando notó algo extraño en el parabrisas. Había 3 marcas pequeñas, como rasguños o arañazos, que formaban un patrón curioso. Roberto se acercó más para examinarlas. Los rasguños eran recientes. Definitivamente no habían estado ahí ayer, y su patrón era inquietantemente deliberado en 3 líneas paralelas. Como si hubieran sido hechas por angarras, San Roberto sacudió la cabeza, descartando el pensamiento. «Es solo mi imaginación», murmuró. Probablemente una rama rozó el parabrisas en algún momento, pero en el fondo, una vocecita le susurraba algo diferente. Esas marcas se parecían sospechosamente a las que un perro haría al rascar una superficie. Javier llegó 20 minutos después, en su vieja pick-up azul. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote grueso y una sonrisa perpetua que mostraba un diente de oro. Había sido el mejor amigo de Roberto durante más de 15 años, y habían sido socios en el taller mecánico durante 10. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Javier mientras Roberto subía al vehículo. «¿Problemas con tu camioneta?». Eso sí que es irónico para un mecánico. «No». «Lo sé», admitió Roberto. «Anoche funcionaba perfectamente. Esta mañana, nada». Javier lo miró de reojo mientras conducía. «Te ves terrible, compadre. ¿Pasó algo?». Roberto estuvo tentado a contarle todo sobre Lucía, sobre el casino, sobre los perros, pero algo lo detuvo. Una sensación de vergüenza, tal vez, o simplemente el instinto de mantener sus problemas para sí mismo. «Solo una mala noche», dijo finalmente. «Lucía y yo tuvimos una pelea». Javier asintió comprensivamente. «Las esposas, compadre, todas son iguales. Mi vieja también se enoja conmigo todo el tiempo, pero al final siempre perdonan». «Ya verás». Roberto no respondió. Sabía que esta vez era diferente, pero no tenía energía para explicárselo a Javier. El taller mecánico Méndez y Sánchez estaba ubicado en un lote pequeño en la zona industrial del barrio de San Miguel. Era un edificio modesto de concreto, con un gran portón de metal que se abría para permitir la entrada de vehículos. En el interior había espacio para trabajar en 4 autos simultáneamente, aunque raramente tenían más de 2 a la vez. Cuando llegaron, Roberto notó que ya había un cliente esperando. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 años, parado junto a un Da Civic rojo con una abolladura notable en la puerta del conductor. «Buenos días», saludó el joven cuando Roberto y Javier se acercaron. «Necesito que reparen esta puerta. Tuve un pequeño accidente ayer». Roberto evaluó el daño con ojo profesional. Era un trabajo sencillo que tomaría tal vez 2 horas. «Podemos hacerlo hoy mismo», dijo Roberto. «Estará listo para las 5 de la tarde». «Perfecto», sonrió el joven. «Una cosa más anoche, muy tarde,
Iba conduciendo por la calle de las Flores cuando vi algo terrible. Un vehículo atropelló a unos perros que estaban durmiendo en la calle. Fue horrible. El conductor ni siquiera se detuvo. Roberto sintió como si toda la sangre se drenara de su rostro, sus manos comenzaron a temblar ligeramente y tuvo que meterlas en los bolsillos para ocultarlo. ¿De verdad?, dijo Javier genuinamente horrorizado. ¿Qué clase de persona hace algo así? No lo sé, respondió el joven, sacudiendo la cabeza. No pude ver bien el vehículo porque estaba oscuro, pero creo que era una camioneta negra o azul oscura. Traté de ayudar a los perros, pero para cuando llegué, una señora mayor ya estaba ahí. Uno de los perros murió instantáneamente. Fue realmente triste. Roberto sentía que la habitación daba vueltas a su alrededor. El joven continuaba hablando, pero sus palabras sonaban distantes y distorsionadas, como si estuviera bajo el agua, y la señora dijo que iba a rezarle a la Virgen de Guadalupe para que castigara al conductor. Dijo que la Virgen siempre protege a los inocentes y que no dejaría que este acto quedara impune. ¿En disculpa?, interrumpió Roberto bruscamente. Necesito usar el baño. No esperó respuesta. Caminó rápidamente hacia el pequeño baño en la parte trasera del taller y cerró la puerta detrás de él. Él se apoyó en el lavabo, respirando pesadamente, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La Virgen de Guadalupe. ¿Por qué todos seguían mencionándola? Su madre siempre había sido devota de la Virgen. Le había inculcado historias desde la infancia sobre cómo la morenita del Tepeyac protegía a los necesitados y castigaba a los crueles. Pero esas eran solo historias, ¿no? Supersticiones de gente ignorante. Roberto se lavó la cara con agua fría, tratando de calmarse. Cuando levantó la vista al espejo, lo que vio lo hizo retroceder un paso. En el reflejo, justo detrás de él, creyó ver la forma de un perro negro parado en la puerta del baño. Era solo por una fracción de segundo, un destello, pero estaba seguro de haberlo visto. Un perro grande y negro con ojos que brillaban con una luz antinatural. Roberto giró bruscamente, pero no había nada ahí. El baño estaba vacío excepto por él. Estoy perdiendo la cabeza, susurró para sí mismo. Es solo la culpa, el estrés, nada más. Pero cuando volvió a mirar al espejo, notó algo más que lo hizo helarse. El moretón en su pierna había crecido. Podía verlo incluso a través de sus pantalones. Una mancha oscura que se extendía desde su pantorrilla hasta su rodilla, y dolía, un dolor pulsante y constante que empeoraba con cada minuto que pasaba. Roberto se arremangó el pantalón para examinar el moretón más de cerca. Lo que vio lo hizo jadear. El moretón no era solo más grande. Ahora tenía un patrón distintivo. Las marcas parecían ungüelas de patas, como si un animal hubiera caminado sobre su pierna con fuerza suficiente para dejar marcas profundas en su piel. Tocó el área con dedos temblorosos. La piel estaba caliente, casi ardiendo, y cuando presionó ligeramente, un dolor agudo recorrió toda su pierna haciéndolo gemir. Las marcas eran 4 círculos pequeños agrupados, exactamente como las almohadillas de las patas de un perro. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. «Roberto, ¿estás bien, compadre?», era la voz de Javier. Sí, respondió Roberto rápidamente, bajándose el pantalón y componiendo su expresión antes de abrir la puerta. Solo tengo un poco de malestar estomacal, Javier. Lo miró con preocupación. ¿Quieres ir al doctor? Te ves muy pálido. No, estoy bien. Vamos a trabajar. En el resto del día fue una tortura para Roberto. Intentó concentrarse en reparar el Honda Civic del joven cliente, pero su mente seguía regresando a los eventos de la noche anterior. Cada ruido en la calle lo hacía sobresaltar, cada sombra lo ponía nervioso, y el dolor en su pierna empeoraba con cada hora que pasaba, haciéndolo cojear levemente. Alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando Roberto estaba terminando con el trabajo en el Honda, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Por un momento consideró no contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. «Hola, señor Roberto Méndez», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy Joan, le llamo del bufete de abogados Ramírez y Asociados. Represento a su esposa, la señora Lucía Méndez. Ella me ha autorizado a informarle que ha iniciado oficialmente los trámites de separación legal. ¿Recibirá los documentos formales en los próximos 3 días? ¿Tiene alguna pregunta?» Roberto sintió como si le hubieran vaciado el estómago. «No», logró decir, «no tengo preguntas. Muy bien. Que tenga buen día, señor Méndez». A la línea se cortó. Roberto se quedó
mirando su teléfono, sintiendo como su mundo se derrumbaba un poco más. En 24 horas había perdido prácticamente todo su dinero, su esposa, su familia, su paz. Mental. ¿Malas noticias, compadre?, preguntó Javier, que había notado la expresión devastada en el rostro de Roberto. Lucía quiere el divorcio, admitió Roberto finalmente. Ya contrató abogado y todo. Javier silbó bajito. Lo siento. Hermano de verdad lo siento. No había nada más que decir. Los dos hombres continuaron trabajando en silencio. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, el joven cliente regresó a recoger su Honda Civic. Parecía satisfecho con el trabajo y pagó en efectivo sin regatear. Después de que se fue, Javier propuso ir a tomar unas cervezas para que Roberto pudiera despejarse, pero Roberto declinó. Solo quería ir a casa, tomar una ducha caliente y tal vez poder dormir sin pesadillas. Javier tuvo que llevarlo de vuelta a su casa ya que su camioneta seguía sin funcionar. Durante el trayecto pasaron por la calle de las Flores. Roberto no pudo evitar mirar hacia la esquina donde había atropellado a los perros la noche anterior. Lo que vio lo hizo contener el aliento. En la esquina, exactamente donde había ocurrido el incidente, alguien había creado un pequeño altar improvisado. Había velas encendidas, flores frescas, guay en el centro, una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. Varias personas del barrio estaban reunidas alrededor del altar, rezando el rosario, y junto al altar, sobre la acera, alguien había colocado 2 cruces pequeñas hechas de madera. Una para cada perro que había muerto. «Mira eso», comentó Javier, «es por los perros que atropellaron anoche». La gente de este barrio es muy devota. Creen que hasta los animales merecen ser recordados. Roberto no pudo responder. Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. A medida que se acercaban al altar, pudo leer las palabras que alguien había escrito en un cartón y colocado junto a las cruces. Que la Virgen de Guadalupe haga justicia por estos inocentes. En ese momento, una de las mujeres que estaba rezando levantó la vista y miró directamente hacia la pickup de Javier. Era doña Esperanza, la anciana que había presenciado todo. Sus ojos se encontraron con los de Roberto por un segundo, y en esa mirada, Roberto sintió como si ella pudiera ver directamente en su alma, como si supiera exactamente lo que había hecho. Doña Esperanza entrecerró los ojos y se persignó lentamente, sin apartar su mirada de Roberto. Luego susurró algo que Roberto no pudo escuchar, pero que hizo que un escalofrío recorriera toda su columna vertebral. ¿Conoces a esa señora?, preguntó Javier, notando el intercambio de miradas. No, mintió Roberto. Nunca la había visto, pero era otra mentira, en una vida que se estaba convirtiendo rápidamente en una colección de mentiras, secretos y pecados. Cuando finalmente llegaron a su casa, Roberto le agradeció a Javier por el aventón y entró rápidamente, ansioso por estar solo. La casa estaba oscura y silenciosa, un recordatorio constante de que su familia ya no estaba ahí. Roberto encendió las luces y se dirigió directamente a la cocina. Abrió el refrigerador buscando algo de comer, pero no tenía apetito. En cambio, tomó una cerveza, la abrió y bebió la mitad de un solo trago. Mientras estaba parado en la cocina, escuchó un ruido que venía de la sala. Era un sonido rasposo, como si alguien o algo estuviera arañando el piso. Roberto se quedó inmóvil, con la cerveza a medio camino hacia su boca. El sonido continuó, regular y persistente. «Hola», llamó Roberto, su voz sonando débil y temblorosa incluso a sus propios oídos. No hubo respuesta, pero el sonido se detuvo. Roberto puso la cerveza sobre el mostrador y lentamente caminó hacia la sala, encendiendo las luces a medida que avanzaba. La sala estaba vacía, pero en el piso de madera, Roberto vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había marcas de arañazos en el piso, marcas frescas, recientes, que definitivamente no habían estado ahí esta mañana cuando salió, y el patrón era inconfundible. Eran marcas de garras de perro, como si un animal grande hubiera estado caminando por su sala, arañando el piso deliberadamente. Roberto siguió las marcas con la mirada. Iban desde la puerta principal, cruzaban la sala y subían por las escaleras hacia el segundo piso, y específicamente hacia su habitación. Cada instinto en el cuerpo de Roberto le gritaba que no subiera esas escaleras, que saliera de la casa inmediatamente y buscara ayuda. ¿Pero era su casa? ¿Era su espacio? No
iba a dejar que el miedo lo controlara. Con piernas temblorosas, Roberto comenzó a subir las escaleras. El dolor en su pierna herida se intensificó con cada escalón, haciéndolo cojear más notoriamente. Las marcas de arañazos continuaban por toda la escalera, un camino claro y deliberado. Cuando llegó al segundo piso, Roberto vio que su puerta del dormitorio estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado esta mañana. Las marcas de arañazos continuaban hacia la puerta y desaparecían dentro de la habitación oscura. Roberto empujó la puerta lentamente, su mano buscando el interruptor de luz en la pared. La luz fluorescente parpadeó 2 veces antes de encenderse completamente, iluminando la habitación. Lo que vio lo hizo retroceder contra la pared, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. El altar de la Virgen de Guadalupe que Lucía mantenía en su buró estaba completamente destruido. La imagen de la Virgen había sido arrancada de su marco y estaba tirada en el suelo, con 3 marcas de garras que la atravesaban diagonalmente. Las velas estaban apagadas y volcadas. Las flores que Lucía había colocado ahí hacía solo 2 días estaban marchitas y negras, como si tuvieran semanas de muertas. Y sobre todo el altar, sobre los restos destrozados, había huellas de patas embarradas en algo que parecía sangre seca. Pero lo más perturbador era el olor. La habitación apestaba a algo podrido, a muerte, algo fundamentalmente incorrecto. Era un olor que Roberto nunca había experimentado antes y que haría que su estómago se revolviera. En la pared, justo encima del altar destruido, alguien o algo había escrito con lo que parecía ser sangre en justicia. Roberto cayó de rodillas, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras finalmente, permitía que la realidad de lo que había hecho penetrara completamente en su conciencia. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Por favor, perdóname. Por favor, no estaba seguro a quién le hablaba ansí, a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a los perros que había matado, o a su propia conciencia torturada». En ese momento, escuchó un ladrido bajo, gutural, que no venía de afuera sino de algún lugar dentro de la casa. Roberto levantó la vista, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, y vio una sombra moverse en el pasillo afuera de su habitación. Era la forma de un perro grande y negro que lo miraba con ojos que brillaban con una luz roja antinatural en la oscuridad del pasillo. El perro inclinó su cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando a Roberto, juzgándolo. Luego, lentamente, deliberadamente, comenzó a caminar hacia la habitación. Roberto quiso gritar, quiso correr, pero estaba paralizado por el terror. El perro entró a la habitación, sus garras haciendo ese sonido de rasquido contra el piso de madera. Clic, clic, clic. Se acercó a Roberto hasta que estuvo a solo unos centímetros de distancia. Roberto pudo sentir el aliento caliente del animal en su cara. Olía a tierra y a algo más oscuro, más profundo. Los ojos rojos del perro lo miraron directamente, y en esa mirada, Roberto vio algo que lo aterrorizó más que cualquier cosa en su vida. Vio reconocimiento, vio conocimiento, vio juicio. El perro abrió su boca, revelando dientes blancos y afilados, y gruñó. No era el gruñido de un animal normal, era un sonido que parecía venir desde algún lugar profundo y antiguo, un sonido que hacía vibrar el aire mismo. Luego, tan repentinamente como había aparecido, el perro dio media vuelta y caminó fuera de la habitación. Roberto escuchó sus pasos bajando las escaleras, clic, 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 y luego, en silencio absoluto. Roberto se quedó arrodillado en el piso de su habitación durante lo que pareció una eternidad, temblando y llorando, rodeado por los restos destruidos del altar de la Virgen de Guadalupe. Cuando finalmente reunió el coraje para levantarse y revisar la casa, no encontró ninguna señal del perro. No había huellas, no había nada excepto las marcas de arañazos que ya había visto. Esa noche, Roberto no durmió. Se sentó en el sofá de la sala con todas las luces encendidas. Un crucifijo que había encontrado en un cajón apretado en su mano, rezando oraciones que no había dicho desde que era niño. Y mientras rezaba, mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, Roberto supo con absoluta certeza que lo que le estaba sucediendo no era producto de su imaginación. No era estrés ni culpa manifestándose en alucinaciones, era algo real, algo sobrenatural, algo que había sido invocado por las oraciones de una anciana,
devota que había presenciado su crueldad. Era el castigo de la Virgen de Guadalupe, y apenas había comenzado. El amanecer llegó finalmente después de la noche más larga de la vida de Roberto. Los primeros rayos de luz que se filtraron a través de las ventanas de la sala le trajeron poco consuelo. Había pasado toda la noche despierto en el sofá, saltando ante cada sombra, cada ruido, cada crujido de la casa. El crucifijo todavía estaba apretado en su mano con tanta fuerza que había dejado marcas rojas en su palma. Cuando la luz del día finalmente iluminó completamente la sala, Roberto se atrevió a moverse. Su cuerpo estaba rígido y adolorido por haber permanecido en la misma posición durante horas. Pero el dolor físico era nada comparado con el terror que todavía palpitaba en su pecho como un corazón secundario. Con pasos cautelosos, Roberto subió nuevamente las escaleras para inspeccionar su habitación a la luz del día. Una parte de él esperaba que todo hubiera sido una pesadilla elaborada, que su habitación estaría intacta y normal. Pero cuando abrió la puerta, la realidad lo golpeó como un puño. El altar destruido seguía ahí. La imagen de la Virgen de Guadalupe rasgada por 3 líneas que parecían marcas de garras, las flores marchitas y negras en las velas volcadas, y la palabra justicia escrita en la pared con lo que definitivamente parecía ser sangre seca. Roberto se acercó a la pared y tocó tentativamente las letras. La sustancia se desprendió en sus dedos como costras secas. Era sangre, sin duda alguna. Pero, ¿de dónde había venido del perro? ¿De algún lugar más oscuro y sobrenatural? No tenía respuestas, solo más preguntas y un terror creciente que amenazaba con consumirlo por completo. Roberto pasó la siguiente hora limpiando meticulosamente la habitación. Recogió los restos del altar, envolvió cuidadosamente la imagen dañada de la Virgen en un paño limpio, y guardó todo en una caja que colocó en el fondo del armario. Fregó la pared repetidamente hasta que la palabra justicia desapareció, dejando solo una mancha pálida en la pintura. Cuando terminó, la habitación se veía normal nuevamente, pero Roberto sabía que nunca podría dormir ahí de nuevo. El recuerdo de lo que había visto, de ese perro con ojos rojos que lo había juzgado con una inteligencia antinatural, estaría siempre grabado en esas paredes. Bajó las escaleras cojeando. El dolor en su pierna herida había empeorado durante la noche. Ahora no solo era un dolor sordo y constante, era una agonía punzante que se intensificaba con cada paso. Se sentó en el sofá y se subió el pantalón para examinar el daño. Lo que vio lo hizo contener el aliento. El moretón se había extendido aún más. Ahora cubría toda su pantorrilla y parte de su muslo, una masa hinchada y oscura que pulsaba con cada latido de su corazón. Las marcas en forma de huellas de patas eran más pronunciadas, casi como si hubieran sido quemadas en su piel. Y lo más perturbador, la piel alrededor de las marcas había comenzado a desarrollar lo que parecían ser ampollas pequeñas llenas de un líquido turbio. Roberto tocó una de las ampollas y sintió un dolor tan intenso que tuvo que morder su labio para no gritar. La piel estaba caliente al tacto, casi ardiendo, y podía sentir la infección propagándose bajo la superficie. «Necesito ir al doctor», murmuró para sí mismo. Esto ya no era algo que pudiera ignorar o atribuir al estrés. Era una herida real, física, que empeoraba rápidamente, pero había un problema en su camioneta, todavía no funcionaba. Y no quería molestar a Javier tan temprano en la mañana, especialmente después de todo lo que su socio ya había hecho por él ayer. Roberto decidió que llamaría a un taxi para ir a la clínica local. Mientras esperaba que el taxi llegara, Roberto se hizo un café en la cocina. Sus manos temblaban tanto que derramó la mitad sobre el mostrador. Mientras limpiaba el desastre, su mirada cayó sobre el refrigerador, donde Lucía siempre mantenía fotos familiares pegadas con imanes. Había una foto de su boda hace 20 años. Los dos se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza y amor. Roberto recordaba ese día vívidamente, cómo había llorado cuando Lucía caminó por el pasillo hacia él, cómo había prometido amarla y protegerla todos los días de su vida. Y ahora todo eso se había derrumbado. Junto a la foto de bodas, había fotos más recientes de sus 3 hijos: en Miguel, de 15 años, Sofía Didouche y el pequeño Daniel, de 8. Los 3 sonreían en las fotos, ajenos a que su familia estaba desmoronándose. Roberto sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en ellos. ¿Qué pensarían de él cuando supieran la verdad? ¿Que su padre era un adicto al juego que había destruido su hogar? O peor aún,
¿Que era un hombre cruel capaz de atropellar deliberadamente a animales indefensos? El sonido de un claxon fuera de la casa lo sacó de sus pensamientos. El taxi había llegado. Roberto salió cojeando de la casa, apoyándose en la pared para no caer. El conductor del taxi, un hombre de mediana edad con una gorra de béisbol, lo miró con preocupación. ¿Está bien, señor? Se ve muy pálido. Solo lléveme a la clínica San Rafael, respondió Roberto, deslizándose dolorosamente en el asiento trasero. Durante el trayecto de 15 minutos hacia la clínica, Roberto miró por la ventana las calles familiares de su barrio. Era una mañana normal. Gente yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores ambulantes preparando sus puestos. La vida continuaba normalmente para todos los demás mientras su propio mundo se desmoronaba. Pasaron por la calle de las Flores, y Roberto no pudo evitar mirar hacia la esquina donde había ocurrido el incidente. El pequeño altar todavía estaba ahí, pero ahora era aún más grande. Más flores, más velas, más personas reunidas rezando. La devoción de la comunidad hacia esos perros muertos era inquietante y de alguna manera hermosa. Terrible lo que pasó ahí, comentó el taxista, notando hacia donde miraba Roberto. Alguien atropelló a unos perros intencionalmente. Puede creerlo. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Mi esposa dice que la Virgen de Guadalupe no dejará que quede impune. Dice que ese hombre va a sufrir tanto como hizo sufrir a esos pobres animales. Roberto sintió como si cada palabra fuera una puñalada directa a su corazón. ¿Su esposa cree en esas cosas?, preguntó con voz débil. Sí, asintió el taxista. Es muy devota y tiene razón, ¿sabe? He visto cosas en mi vida que no tienen explicación lógica. La justicia divina existe, señor. Tarde o temprano, todos pagamos por nuestros pecados. Roberto no respondió. Solo cerró los ojos y trató de controlar las náuseas que amenazaban con abrumarlo. La clínica San Rafael era una instalación pequeña pero limpia que servía principalmente a los residentes de bajos ingresos del barrio. Cuando Roberto entró cojeando a la sala de espera, la recepcionista, una mujer joven con gafas, levantó la vista de su computadora. Buenos días, Tinsy. No, pero necesito ver a un doctor urgentemente, dijo Roberto, señalando su pierna. Tengo una infección que está empeorando rápidamente. La recepcionista evaluó su condición y asintió. Tome asiento. El doctor Ramírez puede verlo en unos 20 minutos. Roberto se sentó en una silla de plástico duro, rodeado de otros pacientes que esperaban su turno. A su lado, una madre joven sostenía a un bebé que lloraba. Enfrente, un anciano leía el periódico con gafas que se resbalaban constantemente por su nariz. Era una escena común de una mañana común en una clínica común, pero nada era común en la vida de Roberto ya. Mientras esperaba, Roberto notó que en la pared opuesta había una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. Era una reproducción de la imagen original, con la Virgen rodeada por rayos de luz dorada. Sus ojos miraban directamente hacia adelante con una expresión de compasión maternal. Pero para Roberto en ese momento, esos ojos parecían acusatorios, juzgándolo. Roberto apartó la mirada, pero no importaba a dónde mirara. Había imágenes de la Virgen por todas partes en la pared, en medallones que colgaban del cuello de varios pacientes, incluso en un tatuaje en el brazo de un joven que esperaba al otro lado de la sala. Era como si la Virgen lo siguiera, como si le recordara constantemente su pecado y el castigo que estaba sufriendo. ¿Señor Méndez?, llamó una enfermera desde una puerta al lado de la recepción. El doctor Ramírez lo verá ahora. Roberto se levantó con esfuerzo y siguió a la enfermera por un pasillo corto hasta una pequeña sala de examen. La enfermera, una mujer de unos 30 años con cabello recogido en un moño apretado, le tomó la presión arterial y la temperatura. «Presión un poco alta y tiene fiebre», comentó, anotando los números en una tablilla. «El doctor estará con usted en un momento». Quedó solo en la sala de examen, sentado en una camilla cubierta con papel médico que crujía con cada movimiento. Las paredes estaban decoradas con pósters educativos sobre diversos problemas de salud. Y por supuesto, en una esquina de la habitación, había otra imagen de la Virgen de Guadalupe. Roberto cerró los ojos tratando de calmar su respiración. El dolor en su pierna pulsaba con cada latido de su corazón. Un recordatorio constante de que esto era real, que no era su imaginación. Un golpe en la puerta lo hizo abrir los ojos. El doctor Ramírez entró a la sala. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado
y gafas de montura metálica. Tenía el aire tranquilo y profesional de alguien que había visto de todo en sus décadas de práctica médica. «Buenos días, señor Méndez», saludó el doctor, revisando la tablilla. «Veo que tiene una infección en la pierna. ¿Puede mostrarme?» Roberto se subió el pantalón, revelando el moretón masivo y las ampollas. El doctor Ramírez se puso guantes de látex y se acercó para examinar la herida más de cerca. Roberto observó la expresión del doctor con cuidado, buscando alguna señal de lo que pensaba. Lo que vio no fue reconfortante. El doctor frunció el ceño profundamente mientras examinaba el moretón. Tocó suavemente el área alrededor de las marcas en forma de huellas, luego se inclinó más cerca, usando una pequeña linterna para examinar las ampollas. «¿Cuándo notó esto por primera vez?», preguntó el doctor sin apartar la vista de la pierna de Roberto. «Ayer por la mañana», respondió Roberto. «Era solo un pequeño moretón». «Entonces, pero ha crecido muy rápidamente, se golpeó la pierna contra algo, tuvo algún accidente». «No que yo recuerde», mintió Roberto. «Simplemente apareció». El doctor Ramírez se enderezó, quitándose los guantes, con una expresión preocupada. «Señor Méndez, voy a ser franco con usted. Esta es una de las infecciones más inusuales que he visto en mis 40 años de práctica. El patrón del moretón es peculiar». «Muy peculiar. ¿Qué quiere decir con peculiar?», preguntó Roberto, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Bueno, el doctor escogió sus palabras cuidadosamente. El patrón de las marcas se parece notablemente a huellas de animales, específicamente huellas de patas de perro. Es como si un perro grande hubiera caminado sobre su pierna con suficiente fuerza para causar hematomas profundos y ruptura de capilares. Pero eso es imposible, por supuesto. La piel no muestra ninguna señal de penetración externa. Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Incluso el doctor, con toda su educación científica y racionalidad médica, podía ver lo que realmente eran esas marcas. ¿Cómo lo explica?, preguntó Roberto con voz apenas audible. El doctor Ramírez suspiró. «Médicamente, no puedo explicarlo completamente. Podría ser una forma rara de hematoma espontáneo combinado con una infección bacteriana oportunista, o podría ser una reacción alérgica severa a algo. Voy a recetar antibióticos fuertes y analgésicos. También voy a tomar una muestra de una de las ampollas para enviarla al laboratorio para análisis». El doctor preparó una jeringa y con cuidado extrajo líquido de una de las ampollas más grandes. Roberto apretó los dientes. El dolor era tan intenso que vio estrellas. El líquido en la jeringa era turbio y tenía un tono ligeramente verdoso. «También voy a recomendar que vea a un especialista», continuó el doctor Ramírez mientras etiquetaba la muestra, «un dermatólogo o tal vez un infectólogo. Esto está más allá de mi experiencia». «¿Es grave?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. «Potencialmente. Si en sí la infección se propaga, podría haber complicaciones serias. Quiero que regrese en 2 días para una revisión. Y si la condición empeora antes de eso, si desarrolla más fiebre, escalofríos, o si el moretón se extiende más, debe ir inmediatamente a la sala de emergencias». «Entendido». Roberto asintió débilmente. El doctor le dio recetas para 3 medicamentos diferentes y una lista de especialistas que podría consultar. Mientras Roberto se preparaba para salir, el doctor Ramírez añadió algo más en una cosa más. «Señor Méndez, sé que esto puede sonar extraño viniendo de un doctor, pero soy un hombre de ciencia y también de fe». Señaló hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe en la esquina de la sala. «A veces, cuando la medicina no tiene respuestas, es bueno buscar consuelo en algo más grande que nosotros mismos. Sea lo que sea que esté causando esto, le recomiendo que también cuide su espíritu». No solo su cuerpo, las palabras del doctor resonaron en la mente de Roberto mientras salía de la clínica con un sobre lleno de recetas. ¿El doctor sospechaba algo? ¿Podía un hombre de ciencia realmente creer que esto era algo sobrenatural? Roberto fue a la farmacia al lado de la clínica y compró todos los medicamentos recetados, gastando una cantidad considerable de dinero que realmente no podía permitirse. Luego llamó otro taxi para regresar a casa. Durante el viaje de regreso, Roberto tomó una de las píldoras de antibióticos y 2 analgésicos, esperando desesperadamente que aliviaran, aunque fuera un poco, el dolor constante. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la ventana del taxi. Fue entonces cuando sucedió algo
que lo hizo incorporarse bruscamente. El taxi había parado en un semáforo en rojo en una intersección concurrida. Roberto miró distraídamente por la ventana hacia la acera y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Ahí, parado en la esquina entre una multitud de peatones esperando cruzar la calle, estaba el perro negro, el mismo perro con ojos rojos que había visto en su casa la noche anterior. Miraba directamente hacia el taxi, directamente hacia Roberto, con esa misma expresión de inteligencia antinatural y juicio implacable. Roberto parpadeó seguro de que estaba alucinando, tal vez por efecto de los medicamentos, pero cuando volvió a mirar, el perro seguía a Ian y no estaba solo. Junto a él había otro perro, este de color rojizo, con el pelaje desgreñado. Era el tercer perro, el que había logrado escapar esa noche. Los dos perros miraban fijamente a Roberto a través de la ventana del taxi. Nadie más en la acera parecía notarlos. Los peatones caminaban a su alrededor sin verlos, como si fueran invisibles para todos, excepto para Roberto. El semáforo cambió a verde y el taxi comenzó a moverse. Roberto giró la cabeza para seguir mirando a los perros, y ellos también giraron sus cabezas, sus ojos nunca apartándose de Elan cuando el taxi giró en una esquina y los perdió de vista. Roberto se hundió en el asiento, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Está bien, señor?, preguntó el taxista, mirándolo por el espejo retrovisor. Se ve muy pálido. Estoy bien, mintió Roberto por enésima vez. Solo estoy enfermo. El resto del viaje pasó en un borrón. Cuando finalmente llegó a su casa, Roberto casi corrió hacia la puerta, a pesar del dolor en su pierna. Una vez dentro, cerró con seguro, echó el pestillo y se apoyó contra la puerta, respirando pesadamente. Su casa ya no se sentía como un refugio, se sentía como una prisión, o peor, como un escenario donde algo oscuro y terrible estaba desarrollándose, un castigo que apenas estaba comenzando. Roberto pasó el resto del día encerrado en su casa, tomando los medicamentos en los horarios indicados, pero sintiendo poco alivio. El dolor en su pierna persistía, y el moretón no mostraba señales de mejorar. Si acaso parecía haberse extendido un poco más durante el transcurso del día. Alrededor de las 6 de la tarde, su teléfono sonó. Era Javier, compadre, ¿cómo estás? ¿No viniste al taller hoy? Estaba preocupado, estoy enfermo, respondió Roberto. Tuve que ir al doctor. ¿Qué tienes? ¿Es grave? No sé. El doctor no está seguro. Me dio antibióticos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luego Javier dijo a Roberto: ¿hay algo que quieras contarme? Parece que estás pasando por algo serio. Somos amigos desde hace años. Puedes confiar en mí por un momento. Roberto estuvo tentado a contarle todo a Javier, sobre los perros, sobre el castigo sobrenatural que estaba sufriendo, sobre el terror que lo consumía día y noche, pero ¿cómo podría explicarlo sin sonar completamente loco? Solo necesito tiempo, dijo finalmente. Gracias por preocuparte, Javier. De verdad, Ana está bien, compadre, pero si necesitas algo, lo que sea, llámame, ¿de acuerdo? De acuerdo. Después de colgar, Roberto se quedó sentado en el sofá, en la penumbra creciente del atardecer. No quería encender las luces todavía. La oscuridad se sentía apropiada de alguna manera, acorde con el estado de su alma. Fue entonces cuando escuchó el rasguño de nuevo. Rasp, rasp, rasp. Venía de la puerta principal. Roberto se congeló, su sangre helándose en sus venas. El sonido continuó, regular y persistente. Algo estaba arañando la puerta desde afuera, algo con garras que raspaban la madera. Lentamente, Roberto se levantó del sofá y se acercó a la puerta. Había una mirilla, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que no mirara, que ignorara lo que estaba afuera, no pudo resistir. Con manos temblorosas, Roberto se acercó a la mirilla y miró. Afuera, en su porche, estaban los 3 perros. Todos ellos, incluso los 2 que habían muerto. El perro negro que había sido matado instantáneamente estaba ahí, pero había algo profundamente incorrecto en él. Su pelaje estaba manchado con sangre seca, y su cuerpo tenía una inclinación antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos en múltiples lugares. El perro café, que doña Esperanza había tratado de salvar, también estaba ahí, cojeando,
con una herida horrible visible en su costado, y el perro rojizo, el único que había sobrevivido, estaba en el centro, aparentemente ileso, pero con la misma mirada de inteligencia antinatural en sus ojos. Los tres perros miraban directamente hacia la puerta como si pudieran ver a través de ella, ver directamente a Roberto, y luego, en un acto que desafió toda lógica y razón, los tres se sentaron simultáneamente y comenzaron a aullar. El sonido era horrible, antinatural, una mezcla de dolor, acusación y algo más oscuro. Era el sonido de la justicia exigida, de deudas que debían ser pagadas. Roberto se apartó de la puerta, cubriéndose los oídos con las manos, pero el sonido penetraba todo, resonando no solo en sus oídos, sino en su alma misma. «¡Basta!», gritó Roberto. «¡Por favor, basta! Lo siento mucho». Pero los aullidos continuaron, y Roberto cayó al suelo, acurrucándose en posición fetal, lágrimas corriendo por sus mejillas, totalmente roto por la culpa y el terror. Afuera, bajo la luz menguante del atardecer, los tres perros continuaron su coro de acusación, y en el cielo arriba, las primeras estrellas comenzaron a aparecer, testigos silenciosos del castigo que apenas comenzaba. Los aullidos finalmente cesaron después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo 10 minutos. Roberto permaneció en el suelo de su sala durante largo rato. Después de que el silencio regresó, temiendo que si se movía, el horror comenzaría de nuevo. Cuando finalmente reunió el coraje para levantarse y mirar por la ventana, no había señal de los perros. El porche estaba vacío, bañado por la luz amarillenta del poste de la calle. Era como si nunca hubieran estado ahí. Pero Roberto sabía que habían estado, podía sentirlo en sus huesos, en su alma. Esto no era una alucinación, esto era real. Los espíritus de los perros que había matado habían venido a buscarlo, a recordarle su pecado, a exigir justicia. Roberto pasó esa noche como la anterior, en el sofá con todas las luces encendidas, el crucifijo en una mano y una Biblia que había encontrado en un estante en la otra. No había abierto una Biblia en años, pero ahora pasaba las páginas desesperadamente, buscando algún pasaje que le diera consuelo, alguna promesa de perdón. Sus ojos cayeron sobre un versículo en el libro de Números. «Más asegúrense de que su pecado los alcanzará». Las palabras parecían saltar de la página, acusándolo. Roberto cerró la Biblia bruscamente, su respiración acelerándose. Intentó rezar, pero las palabras se sentían vacías en su boca. ¿Cómo podía pedir perdón cuando ni siquiera sabía si merecía ser perdonado? ¿Cómo podía pedirle a Dios o a la Virgen que detuvieran este castigo cuando, en el fondo, sabía que lo merecía? El amanecer del tercer día llegó finalmente. Roberto no había dormido nada en 48 horas. Su mente estaba nublada por el agotamiento, y su cuerpo temblaba constantemente, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para detener lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, Roberto marcó un número que no había llamado en años en el de su madre, María Méndez. María vivía en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Tenía 75 años y había sido viuda durante una década. Era una mujer profundamente religiosa, una devota de la Virgen de Guadalupe que había criado a Roberto en la fe católica, aunque él se había alejado de ella en su edad adulta. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. «¿Hola?». La voz de María era débil pero clara. «Mamá», dijo Roberto, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra. «Mamá, soy yo». «¿Soy Roberto? ¿Roberto? Mijo, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana». «¿Está todo bien?». «No, mamá, no está todo bien. Yo hice algo terrible, y ahora estoy siendo castigado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego María dijo con voz seria: «Cuéntamelo todo, hijo. No me ocultes nada». Y así, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Roberto le contó todo a su madre. Le habló sobre su adicción al juego, sobre cómo había destruido su matrimonio, sobre la noche en que atropelló deliberadamente a los perros. Le contó sobre el moretón que crecía en su pierna, sobre las apariciones de los perros fantasmales, sobre el altar destruido y la palabra justicia escrita en sangre. María escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, exhausta y sollozando, esperó su reacción con temor. ¿Pensaría que estaba loco? ¿Lo rechazaría por lo que había hecho? «Roberto», dijo María finalmente,
y su voz estaba llena de una mezcla de dolor y determinación. Lo que hiciste fue cruel y pecaminoso. No voy a mentirte ni decirte lo contrario, pero eres mi hijo, y te amo. Y más importante, la Virgen de Guadalupe es madre de todos nosotros. Ella castiga, sí, pero también perdona. ¿Cómo puedo ser perdonado?, preguntó Roberto desesperadamente. ¿Cómo detengo esto? El castigo ha comenzado porque causaste sufrimiento sin razón y sin remordimiento, explicó Marianne, pero ahora tienes remordimiento. Ahora entiendes la gravedad de lo que hiciste. Eso es el primer paso. El segundo paso es hacer penitencia verdadera. ¿Qué debo hacer? Tienes que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. El más cercano es el santuario de Nuestra Señora en la calle Hidalgo. ¿Conoces el lugar? ¿Fuiste ahí conmigo cuando eras niño? Debes ir ahí, confesar tu pecado ante la Virgen, pedir perdón genuinamente y hacer una promesa de reparación. ¿Reparación? ¿Cómo puedo reparar lo que hice? Los perros están muertos. No puedes devolverles la vida, admitió María. Pero puedes honrar sus memorias. Puedes dedicar tu vida a proteger y cuidar a otros animales indefensos. Puedes convertir tu pecado en un propósito. Esa es la única manera de encontrar paz. An Roberto absorbió las palabras de su madre. Tenían sentido de una manera profunda que resonaba en su alma torturada. ¿Crees que funcionará?, preguntó con voz pequeña. ¿Crees que la Virgen me perdonará? La Virgen de Guadalupe es Madre de Misericordia, respondió María con convicción. Pero debes ser sincero en tu arrepentimiento. No puedes simplemente ir a través de los movimientos. Debe venir de lo más profundo de tu corazón. ¿Entiendes? Sí, mamá, entiendo, envió hoy Roberto. No esperes más, Ann, y llámame después para decirme cómo te fue. Estaré rezando por ti. Ann, gracias, mamá. Te amo, yo también te amo. Hijo, ahora ve. Haz lo correcto. Después de colgar, Roberto se sintió con un propósito por primera vez en días. Todavía estaba aterrorizado. Todavía sentía la culpa como un peso en su pecho, pero ahora tenía un camino hacia adelante, una posibilidad de redención. Se bañó rápidamente, cambiándose de ropa por primera vez en 2 días. Cuando se vistió, notó que el moretón en su pierna había dejado de extenderse. Todavía era grande y doloroso, pero no había crecido más durante la noche. ¿Era una señal? ¿Significaba que había esperanza? Roberto llamó un taxi. Ya que su camioneta seguía sin funcionar, a LGO, que ahora sospechaba que era parte del castigo. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe estaba en el otro lado de la ciudad, aproximadamente a 30 minutos en taxi. Durante el viaje, Roberto miró por la ventana las calles que pasaban. La ciudad estaba despertando, comenzando otro día. Para todos los demás, era un día normal. Para Roberto, era posiblemente el día más importante de su vida. El taxi finalmente se detuvo frente a un edificio imponente de piedra blanca, con 2 torres que se elevaban hacia el cielo. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe era uno de los lugares de culto más antiguos de la ciudad, construido hace más de 100 años. Su fachada estaba adornada con intrincados tallados de escenas religiosas. En el centro, sobre las grandes puertas de madera, había un vitral masivo que representaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Roberto pagó al taxista y se quedó parado frente al santuario, mirando hacia arriba. El sol de la mañana iluminaba el vitral, haciendo que pareciera brillar con luz propia. La Virgen en el vitral miraba hacia abajo con ojos compasivos, y por un momento, Roberto sintió una calidez en su pecho, como si ella lo estuviera invitando a entrar. Con pasos lentos y cojeantes, Roberto subió los escalones que conducían a las puertas principales, empujó una de las puertas pesadas y entró al santuario. El interior era impresionante. El techo abovedado se elevaba a 15 metros de altura, sostenido por columnas de mármol talladas con escenas de santos y ángeles. Las paredes estaban decoradas con pinturas religiosas enmarcadas en oro, y hileras de bancos de madera pulida llenaban el espacio principal. Al frente, el altar estaba adornado con flores frescas, velas encendidas y una imagen grande de la Virgen de Guadalupe que parecía observar toda la congregación. Había algunas personas esparcidas por el santuario, la mayoría ancianas, arrodilladas en oración o caminando lentamente mientras rezaban el rosario. El aire estaba impregnado con el olor de incienso y cera de vela, un aroma que instantáneamente transportó a Roberto a su niñez,
cuando venía aquí con su madre todos los domingos. Roberto caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el espacio vasto. Cada paso le dolía, su pierna herida protestando con cada movimiento, pero continuó hasta que llegó al frente del altar. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen, ignorando el dolor agudo que atravesó su pierna. Juntó sus manos en oración y levantó la vista hacia el rostro de la Virgen. Por un largo momento no pudo hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, bloqueadas por años de orgullo, negación y alejamiento de la fe. Pero finalmente las lágrimas comenzaron a caer, y con ellas vinieron las palabras. Virgencita ausentao, susurró Roberto, su voz quebrándose. Madre de Guadalupe, protectora de los indefensos, estoy aquí ante ti como un pecador, no como alguien que busca escapar del castigo, sino como alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que hizo. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando el piso de mármol frente a él. Maté a tus criaturas sin razón. Les quité la vida porque estaba enojado con mi propia existencia, porque necesitaba sentir poder sobre algo, alguien, y en ese momento de crueldad, perdí mi humanidad, me convertí en algo oscuro y terrible. Roberto levantó sus manos hacia la imagen, como si tratara de alcanzarla. Sé que merezco este castigo. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero te lo pido de todas formas, no porque quiera escapar del dolor, sino porque quiero ser mejor. Quiero ser el hombre que mi madre me enseñó a ser, el hombre que una vez prometí ser. Su voz se elevó, llena de emoción genuina. Prometo, Virgencita, que si me das la oportunidad, dedicaré mi vida a reparar lo que he roto. Cuidaré de los animales abandonados, protegeré a los indefensos, y nunca, nunca más causaré dolor innecesario a ninguna de tus criaturas. Esta promesa la hago con todo mi corazón, con toda mi alma. Roberto se inclinó hasta que su frente tocó el suelo frío, una posición de absoluta sumisión y humildad. Perdóname, Madre, no porque lo merezca, sino porque deseo desesperadamente cambiar. Ayúdame a ser mejor, ayúdame a hacer el bien que debía hacer desde el principio. Permaneció en esa posición, sollozando, su cuerpo temblando con la fuerza de sus emociones. Los minutos pasaron, y Roberto perdió la noción del tiempo. Estaba completamente absorto en su oración, en su confesión, en su súplica por perdón y redención. Fue entonces cuando sintió algo que lo hizo levantar la cabeza. Una calidez se había extendido sobre él, como si alguien hubiera colocado una manta tibia sobre sus hombros. La luz en el santuario pareció brillar más intensamente, y el aire se llenó con un aroma dulce que no había estado ahí antes, como rosas frescas mezcladas con algo indefinible, pero profundamente reconfortante. Roberto levantó la vista hacia la imagen de la Virgen, y por un momento, solo un momento fugaz, le pareció que sus ojos se movían, que lo miraban directamente con una expresión de compasión infinita. «Hijo», escuchó una voz suave, aunque no estaba seguro si la había escuchado con sus oídos o directamente en su alma. «Tu arrepentimiento es genuino, tu dolor es real. La justicia se ha servido no para destruirte, sino para despertarte. Ahora debes cumplir tu promesa. Levántate y vive con propósito». Roberto parpadeó y la sensación pasó. La luz regresó a la normalidad, el aroma dulce se desvaneció, y la imagen de la Virgen era una vez más solo una imagen. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de Ellen. Se tocó la pierna donde estaba el moretón y sintió menos dolor. No había desaparecido completamente, pero la agonía constante y pulsante se había reducido a un dolor sordo y manejable. Roberto se levantó lentamente, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No todo estaba perdonado, lo sabía. Todavía tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, todavía tendría que reconstruir su vida, pero ahora tenía un camino, un propósito, una razón para seguir adelante. Se persignó ante el altar y comenzó a caminar de regreso por el pasillo central del santuario. Mientras caminaba, notó a una anciana sentada en uno de los bancos cerca de la puerta. Ella lo miraba con una expresión conocedora, y cuando sus ojos se encontraron, asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que acababa de suceder. Roberto le devolvió el gesto y salió del santuario hacia la luz brillante de la mañana. El mundo afuera se veía diferente de alguna manera. Los colores parecían más vivos, el aire más fresco. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla gris,
y finalmente hubiera emergido a la claridad. Roberto caminó por las calles durante un rato, sin rumbo particular, simplemente dejando que sus pies lo guiaran. Eventualmente se encontró de regreso en su propio B, en la calle de las Flores, parado frente al altar improvisado que la comunidad había creado para los perros muertos. El altar había crecido aún más en los últimos días. Ahora había docenas de velas, montones de flores, y varias fotos de perros que las personas del barrio habían colocado allí, tal vez en memoria de sus propias mascotas perdidas o como un acto de solidaridad. Roberto se acercó lentamente al altar. Pudo ver las dos cruces pequeñas de madera que marcaban los lugares donde habían muerto los perros. Alguien había escrito nombres en las cruces San Ángel y Guardián, nombres dados por personas que los habían amado desde la distancia, que los habían alimentado y cuidado a pesar de que no eran oficialmente sus mascotas. Roberto se arrodilló frente al altar, añadiendo su presencia a los que habían venido antes que él a rezar. Tocó suavemente cada cruz, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos. Ángel, Guardián, susurró sus nombres. No merezco pedirles perdón, pero lo hago de todas formas. Y prometo que pasaré el resto de mi vida honrando sus memorias. Nunca olvidaré lo que les hice nunca. Se quedó ahí durante varios minutos más, rezando en silencio. Cuando finalmente se levantó para irse, notó a doña Esperanza, la anciana que había presenciado el incidente, parada a unos metros de distancia, observándolo. Sus ojos se encontraron, y Roberto vio en ellos una mezcla de reconocimiento, juicio y tal vez, solo tal vez, un atisbo de comprensión. Doña Esperanza se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «Usted fue el que lo hizo», dijo simplemente. No era una pregunta en Roberto. No negó en sí, fui yo. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. En doña Esperanza lo estudió por un largo momento. Luego dijo, «He rezado cada noche para que la Virgen haga justicia, y puedo ver en sus ojos que lo ha hecho. Usted ha sufrido he sufrido», admitió Roberto, «y seguiré sufriendo como Dipsir. Pero también he aprendido, y voy a cambiar». La anciana asintió lentamente. «Las palabras son fáciles. Los actos son difíciles. Demuéstremelo. Demuéstrele a la Virgen que su arrepentimiento es real». «Lo haré», prometió Roberto. Empezando hoy. Doña Esperanza lo miró por un momento más, luego señaló hacia un edificio cercano. «En el callejón detrás de ese edificio hay una camada de cachorros abandonados. 5 de ellos, su madre murió hace 2 días, atropellada por un auto. He estado tratando de alimentarlos, pero soy muy vieja para cuidarlos adecuadamente. Si su arrepentimiento es genuino, comience con ellos». Roberto siguió la dirección de su dedo y asintió. «Iré ahora mismo». Mientras caminaba hacia el callejón que doña Esperanza había indicado, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que todo volvería a estar bien inmediatamente, o de que sus problemas desaparecerían, sino esperanza de que podía cambiar, de que podía hacer el bien, de que podía redimirse a través de sus acciones. El castigo de la Virgen había sido doloroso y aterrador, pero también había sido necesario. Lo había despertado de su descenso hacia la oscuridad y le había dado una última oportunidad de encontrar la luz. Ahora dependía de él tomar esa oportunidad y hacer algo bueno con ella. El callejón que doña Esperanza había señalado estaba ubicado entre 2 edificios viejos de apartamentos. Un espacio estrecho y sombreado que olía a basura húmeda y descomposición. Roberto caminó cuidadosamente, evitando charcos de agua sucia y montones de basura que se habían acumulado contra las paredes. Al final del callejón, detrás de un contenedor de basura oxidado, escuchó lo que estaba buscando el sonido débil de gemidos de cachorros. Roberto se arrodilló y miró detrás del contenedor. Ahí, acurrucados en una caja de cartón deteriorada que alguien había colocado como refugio improvisado, estaban 5 cachorros. No podían tener más de 3 o 4 semanas de edad. Sus ojos apenas estaban abiertos y sus cuerpos pequeños temblaban del frío y el hambre. Eran de razas mixtas, probablemente hijos de perros callejeros. 2 eran mayormente negros con manchas blancas, 2 eran cafés y uno era completamente blanco con orejas grises. Todos estaban flacos, sus costillas visibles a través de su pelaje sucio, y gemían débilmente pidiendo a una madre que nunca volvería. Roberto sintió que su corazón se rompía al verlos. Estas criaturas inocentes e indefensas estaban sufriendo, y el mundo simplemente pasaba
sin notarlas, sin cuidarlas. ¿Cuántas veces él mismo había pasado por callejones como este sin mirar, sin preocuparse por las vidas que luchaban por sobrevivir en las sombras? Ya pasó, susurró Roberto, extendiendo su mano lentamente, para no asustarlos. Ya pasó. Pequeños, yo los cuidaré en uno de los cachorros negros, un poco más valiente que los demás. Olfateó su mano tímidamente. Su pequeña nariz estaba húmeda y fría. Roberto lo acarició suavemente, sintiendo los huesos delicados bajo el pelaje. Roberto sabía que no podía simplemente dejarlos ahí. Morirían en cuestión de días sin ayuda. Necesitaban comida, agua, calor y cuidado médico. Necesitaban a alguien que se preocupara por ellos. Se quitó su camisa, dejándolo en solo una camiseta, y usó la camisa como una bolsa improvisada. Con cuidado, colocó a cada cachorro dentro, envolviéndolos en la tela tibia. Los cachorros se acurrucaron juntos, sus gemidos disminuyendo ligeramente ahora que sentían calor y presencia humana. Roberto se levantó, sosteniendo el paquete precioso contra su pecho. Su pierna herida protestó con el peso adicional, pero ignoró el dolor. Esto era más importante. Caminó de regreso hacia la calle principal buscando una tienda de mascotas o una clínica veterinaria. Finalmente encontró una pequeña tienda llamada Mundo Animal a unas 4 cuadras de distancia. Cuando entró a la tienda, una joven dependienta detrás del mostrador levantó la vista y sus ojos se abrieron con preocupación al ver a Roberto sosteniendo su camisa llena de cachorros. ¿Necesita ayuda?, preguntó rápidamente. Sí, encontré estos cachorros abandonados, explicó Roberto. Necesitan comida, leche especial si la tienen, y tal vez vitaminas. Su madre murió. La joven salió rápidamente de detrás del mostrador. Roberto desplegó su camisa cuidadosamente, revelando los 5 cachorros. La dependienta, cuyo gafete decía Sofía, los examinó con ojos expertos. Son muy jóvenes, dijo con preocupación. Probablemente solo tienen 3 semanas. Todavía deberían estar amamantando. Necesitan fórmula especial para cachorros, biberones y almohadillas térmicas para mantenerse calientes. Deme todo lo que necesiten, dijo Roberto sin dudarlo. Dinero no es problema. Era una mentira. El dinero definitivamente era un problema dada su situación financiera. Pero en ese momento no le importaba. Estos cachorros necesitaban ayuda y él se la daría sin importar el costo. Sofía preparó rápidamente una bolsa con todo lo necesario en varias latas de fórmula para cachorros, 5 pequeños biberones, almohadillas térmicas, mentos suaves, medicamento antiparasitario y vitaminas. Mientras empacaba los artículos, dio instrucciones detalladas a Roberto sobre cómo alimentar a los cachorros, cada cuántas horas necesitaban comer y qué señales de enfermedad buscar. También debe llevarlos a un veterinario lo antes posible. Añadió Sofía, necesitan ser examinados y probablemente necesitarán vacunas. Lo haré, prometió Roberto. ¿Conoce algún veterinario bueno cerca de aquí? La clínica veterinaria San Francisco está a solo 2 cuadras. El Dr. Morales es excelente, especialmente con casos de rescate como este. Roberto pagó por todos los artículos, gastando una cantidad considerable que haría difícil pagar sus otras cuentas, pero sintió una extraña paz al hacerlo. Por primera vez en días, estaba haciendo algo bueno, algo que importaba. Con los cachorros envueltos cuidadosamente en su camisa y la bolsa de suministros en su otra mano, caminó hacia la clínica veterinaria San Francisco. El sol del mediodía brillaba intensamente, y Roberto sintió su calor en la espalda como una bendición. La clínica era un edificio pequeño pero limpio con paredes pintadas de verde. Claro, una campana sobre la puerta sonó cuando entró. La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes de lectura colgando de una cadena, lo saludó con una sonrisa que se transformó en preocupación al ver los cachorros. «Necesito ver al doctor Morales», dijo Roberto en son urgente. «Cachorros huérfanos. Déjeme ver si está disponible», dijo ella, levantándose rápidamente y desapareciendo por una puerta lateral. Minutos después, un hombre alto de unos 50 años con cabello gris y bata blanca apareció. Sus ojos eran amables, pero profesionales. «Soy el doctor Morales, muéstremelos». Roberto desplegó su camisa sobre la mesa de examen, revelando los 5 cachorros. El veterinario los examinó rápidamente, pero con cuidado, tocando sus vientres, mirando sus ojos,
revisando sus bocas. Están deshidratados y desnutridos. Pero llegaron a tiempo, dijo finalmente, con el cuidado adecuado, todos deberían sobrevivir. ¿Planea quedarse con ellos? Roberto no había pensado tan lejos. Su vida era un caos. Su esposa lo había dejado. Su adicción al juego Su Casa Geisha. ¿Cómo podría cuidar de 5 cachorros? Pero al mirar esos pequeños cuerpos temblorosos, supo que no había otra opción. Sí, dijo con determinación, me quedaré con ellos. Al menos hasta que sean lo suficientemente grandes para encontrar buenos hogares. El doctor Morales asintió con aprobación. Necesitarán alimentación cada 3 horas, incluso durante la noche. Es un compromiso grande en los Ian, y estoy listo. El veterinario pasó la siguiente hora enseñándole a Roberto cómo alimentar adecuadamente a los cachorros, cómo estimular su digestión, cómo detectar problemas de salud. Le dio antibióticos preventivos y programó citas de seguimiento. Cuando Roberto salió de la clínica con los cachorros y todas las instrucciones, el sol comenzaba a descender. Llamó un taxi y regresó a su casa, ahora transformada de prisión solitaria en refugio temporal para 5 vidas que dependían de Elan esa noche. Roberto no durmió mucho, pero por razones completamente diferentes. Cada 3 horas, como el reloj, despertaba para alimentar a los cachorros. Era un trabajo agotador en preparar la fórmula a la temperatura correcta, sostener cada pequeño cuerpo mientras bebían torpemente de los biberones, limpiarlos después. Pero con cada alimentación, Roberto sentía algo cambiar dentro de Ellen. La oscuridad que había dominado su corazón durante meses comenzaba a retroceder, reemplazada por un propósito que no había sentido en años. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras alimentaba al cachorro blanco con orejas grises, notó algo extraordinario. El dolor en su pierna había disminuido significativamente. Se subió el pantalón del pijama y vio que el moretón, aunque todavía visible, había reducido su tamaño a la mitad. Las marcas en forma de huellas ya no estaban hinchadas, y las ampollas habían comenzado a secarse. Era una señal de que su penitencia estaba siendo aceptada. Los cachorros prosperaban. Ya no eran los pequeños cuerpos temblorosos que Roberto había encontrado en el callejón. Ahora correteaban por su sala, jugando entre ellos, ladrando con voces agudas, llenando la casa con vida y alegría. Roberto había transformado su vida también. Había asistido a su primera reunión de jugadores anónimos y había conseguido un patrocinador. No había tocado una máquina tragamonedas en 3 semanas, la racha más larga en 6 meses. Lucía había venido a recoger algunas de sus cosas y se había sorprendido al ver los cachorros y la transformación en Roberto. Aunque seguía adelante con la separación legal, había accedido a que los niños vinieran a visitarlo los fines de semana. No sé qué pasó contigo, Roberto, había dicho Lucía antes de irse, pero puedo ver que algo cambió. Sigue así, por favor, por ti. Por los niños. El moretón en su pierna había desaparecido completamente. Su camioneta misteriosamente comenzó a funcionar de nuevo una mañana, como si nunca hubiera tenido problemas. Y las apariciones de los perros fantasmales habían cesado, pero Roberto no había olvidado. Nunca olvidaría. Había comenzado a alimentar a los perros callejeros del barrio cada noche. Había donado dinero a un refugio local de animales. Y había hablado con Doña Esperanza sobre crear un programa comunitario para cuidar de los animales abandonados. Un sábado por la mañana, Roberto llevó a los cachorros, ahora lo suficientemente grandes para su primera salida, al altar donde habían muerto Ángel y Guardián. Los vecinos habían mantenido el altar, aunque más pequeño ahora, con flores frescas y velas siempre encendidas. Roberto se arrodilló con los 5 cachorros saltando a su alrededor, llenos de vida y energía. Ángel Guardián habló en voz baja: gracias. Gracias por enseñarme lo que necesitaba aprender. Estos pequeños están vivos gracias a ustedes, y yo estoy vivo de verdad por primera vez en años. Gracias a ustedes. Una brisa suave sopló en ese momento, haciendo temblar las llamas de las velas, y Roberto habría jurado que escuchó apenas perceptible el sonido de ladridos felices en la distancia. Doña Esperanza se acercó, apoyándose en su bastón, una sonrisa suave en su rostro arrugado. La Virgen escucha, dijo simplemente, y la Virgen perdona a aquellos que verdaderamente se arrepienten. Roberto asintió, lágrimas de gratitud en sus ojos. Lo sé, lo he sentido. Roberto
Había encontrado hogares amorosos para 4 de los cachorros, pero había mantenido al blanco con orejas grises, al que nombró Esperanza en honor a la anciana que lo había puesto en el camino de la redención. Su taller mecánico prosperaba de nuevo, había pagado todas sus deudas y asistía regularmente a las reuniones de jugadores anónimos. Aunque Lucía y él no habían reconciliado, mantenían una relación cordial y sus hijos lo visitaban cada fin de semana. Pero lo más importante en Roberto, había fundado un refugio pequeño en un lote vacío al lado de su taller. Refugio Ángel y Guardián se dedicaba a rescatar y rehabilitar perros callejeros. Doña Esperanza era voluntaria regular y varios vecinos ayudaban. Una tarde, mientras Roberto alimentaba a los perros rescatados en el refugio, Esperanza a su lado moviendo la cola, sintió una presencia. Levantó la vista hacia el mural de la Virgen de Guadalupe, que había sido restaurado en la pared del edificio cercano. Por un momento, solo en momento, le pareció que la Virgen sonreía. Y Roberto sonrió de vuelta, porque sabía la verdad. En el castigo nunca había sido sobre destruirlo, sino sobre salvarlo, sobre despertarlo de su camino de autodestrucción y mostrarlo el poder de la compasión, el servicio y el amor. Había aprendido que cada acción tiene consecuencias, que cada vida tiene valor y que nunca es demasiado tarde para cambiar. El castigo de la Virgen de Guadalupe había sido, en última instancia, un regalo, el regalo de una segunda oportunidad. Y Roberto Méndez estaba determinado a no desperdiciarla. Fin, porque la verdadera justicia no busca solo castigar, sino redimir. Y la verdadera fe no es ciega obediencia, sino transformación del alma.